Buenas noches. ¿Qué tal, maestro? Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted, Roberto Antonio? ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Qué bueno, me alegro. Y escondido tras la playa busqué mi primer amor, lleno de luz y color por donde quiera que vaya. Maestro, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta fuera Sí, de la clase sí, y sí, todo sí, eso? claro. Maestro, qué metodología usted usaba cuando usted estudiaba? Porque a veces uno estudia, yo mismo a veces me fajo de que estudiando y en los exámenes, a veces uno no halla cómo entrar. Y uno fajado, maestro, el día entero en el trabajo y en todos lados. Y como que uno no, a veces ese examen viene, uno no halla ni cómo entrar. Bueno, mire, primero hay que tener disciplina para estudiar, porque la fuente, usted tiene definida la fuente. ¿Qué significa eso? Usted va a estudiar un libro, pero vamos a decir, los libros se leen como si fuera una novela. Usted coge un tema y lo lee corrido. Algo se le va a ir quedando. No tome nota de nada, no tome nota de nada. O sea, usted lo va a leer. Cuando usted lo lee así rápido, usted ve a su edad qué se le quedó. Se le va a quedar el tema principal. Se le va a quedar el tema principal. ¿Ok? Pero usted no va a recordar muchos detalles. Ahora, usted lo lee de nuevo, el mismo tema. Por eso es que hay que tener tiempo para estudiar. ¿Ok? Y eso es cuando está hablando de un libro de texto. Pero usted no tiene que limitarse al libro de texto. Usted tiene un tema y usted lo pone en un buscador de internet, el tema, y el buscador de internet le va a buscar los, los documentos que considera que son lo mejor para usted, pero tiene que saber poner bien el título. ¿Ok? Entonces, ya usted tiene esas dos fuentes, el libro de texto más lo que usted encuentra en internet. Pero también tiene en YouTube, usted pone videos sobre un tema y ahí hay muchísimos tutores, oiga, muchísimos tutores que le enseñan esos temas, cualquiera que sea el tema. Por ejemplo, nosotros vamos a ver hoy balance de sistemas abiertos. Estudio, balance de energía de sistemas abiertos. Los sistemas abiertos, recuérdense, que tienen flujo máximo, o sea, que entra y sale más al sistema. Por lo tanto, vamos a tener que estudiar los flujos. Ok. Entonces, usted va a YouTube y busca balance de materia en sistemas abiertos y le va a enseñar todo. Y se lo va a enseñar algunos muy fáciles y otros más complicados. Uno se lo van a decir más temáticos, o sea, de los temas, y otro se lo va a decir más matemáticos, o sea, con más cálculos. ¿Okay? Entonces usted elige, pero tiene que tener tiempo. Tiene que tener tiempo. ¿Okay? Y otra cosa es escuchar de nuevo los videos de cada clase. Y los ejercicios, yo estoy siendo muy generoso con ustedes, que lo que pongo a estudiar ejercicios resueltos. O sea,
que las tareas que yo le pongo es para estudiar ejercicios resueltos. Hay un inconveniente, pero que eso es un inconveniente que a ustedes les conviene, que es que el solucionario está en inglés. Pero ya hay demasiadas herramientas, ya el idioma no es un problema. ¿Por qué? Porque usted busca cualquier buscador en Google, usted busca cualquier cosa en Google, y cuando le sale, le pregunta en qué idioma usted lo quiere. Usted le da los 3 puntitos y dice traducir al inglés. Se lo traduce. O sea, quiero decirle que el idioma no debe ser un problema a este nivel. Entonces yo con ustedes he hecho esa facilidad de que ustedes estudien ejercicios resueltos, pero son un poco exigentes en su explicación, porque no tirarme ahí los números. A mí yo no reviso los números, yo digo lo que reviso es el procedimiento. ¿Con qué tiempo le voy yo a calcular, a revisar si usted hizo los cálculos? Si yo le pongo, por ejemplo, 5 o 6 ejercicios y ustedes son 30 estudiantes, yo no voy a revisar los ejercicios. Ustedes lo saben, pero yo voy a ver el procedimiento. Y el procedimiento es muy simple, lo dice. Por eso nosotros dimos al principio del primer capítulo método de resolución de problemas. Son 8 pasos que los vimos con su tiempo, ¿verdad? Y además los ejemplos aplican esos pasos. Entonces usted tiene que estudiar los ejemplos con el procedimiento. Yo le dije a ustedes, no hay ningún, oiga bien, ningún ejercicio de ciencia que no tenga un fenómeno envuelto. Un fenómeno físico, un fenómeno químico. Transferencia de calor, transferencia de energía, transferencia de materia, cálculos físicos de velocidad, de flujo, o sea, no hay. Por lo tanto, siempre cualquier problema tiene que tener un medio, un proceso. Y ese proceso usted tiene que entenderlo. En el caso particular de la termodinámica, cada uno tiene un proceso que va de un punto a otro, de un estado a otro. Entonces siempre tiene que poner esos 2 estados y definir las propiedades de esos 2 estados. Si no están, esas son precisamente la pregunta que le van a hacer. ¿Cuál es la temperatura de saturación de un fluido cuya presión de saturación es tal? Bueno, usted tiene que ir a una fórmula de presión, volumen y temperatura, o sea, una ecuación de los gases, o irse a la tabla. ¿Usted ve? Entonces, cuando le pongo un ejercicio, aunque el ejercicio, la solución no lo tenga, usted tiene que poner un dibujo, o sea, una gráfica del proceso. Porque el proceso, el dibujo, va a ser, por ejemplo, presión, volumen, temperatura, volumen, o volumen específico, o entalpía, entropía, o entalpía con temperatura, o entalpía contra presión. Entonces, eso usted lo tiene que graficar. Cada ejercicio tiene un gráfico. Pero también cada ejercicio puede tener un esquema, porque a veces no hay un gráfico, sino un esquema. Si le dicen, por ejemplo, que es un pistón, bueno, usted dibuja un pistoncito. Si le dicen que es una turbina, usted dibuja una turbinita, que es un dibujo que usted lo tienen ahí en todos los ejercicios. Entonces, así usted estudia. Dice, bueno, yo voy a estudiar tal tema. Primero busca la clase, el video de la clase, o las notas que usted tomó el día de la clase. Nosotros damos esta conferencia aquí, pero usted tiene que tomar notas. Y las notas que usted toma son cosas que para usted o escucharla de nuevo tiene que repetir el video. Y si le damos una hora de clase, el video va a durar mucho, porque usted se cansa revisando un video. Por eso, cuando usted revisa un video de una clase, siempre tiene que tener a mano un papel y un lápiz o un bloque de notas en su computadora o en el celular para poner de tal video en tal minuto está tal tema. ¿Para qué? Para que cuando usted lo vaya a ver de nuevo el video, usted vaya directo a ese minuto del video a ver de nuevo algo. ¿Usted entiende? Es así que tiene que hacer. O sea, necesita organización, disciplina y obviamente necesita voluntad, o sea, deseo de hacer las cosas. Si no, no hay forma.
Ok, muy bien, vamos a comenzar hoy. Ustedes son ahora mismo solamente 12, pero 12 de 30 y pico. Ok, 12 de, sí, como de 30. Te tengo que pasar, te voy a sacar la foto, pues si se me ocurre pasarle la lista. Ok, está bien. Yo tengo ahí en la plataforma las veces que he pasado la lista con las fotos y hay algunos que han venido una sola vez. Eso no puede pasar. Porque ¿a qué? ¿Cómo puede pasar una materia? Si yo pasé la lista, por ejemplo, 10 veces y usted vino a una, no lo voy a pasar. No importa que haya lo que no importa lo que haya hecho. No importa lo que haya hecho. Porque cuando yo le ponga de la asistencia 0 asistencia, el sistema lo va a sacar. Porque el que nunca fue, el sistema entiende que no merece nada. Ok. Vamos entonces a compartir y vámonos al libro. Ok. Entonces vamos al libro a ver el capítulo 5. Vamos a comenzar con el capítulo 5, que es sobre análisis de energía y masa, ¿verdad? En volúmenes de control, o sea, en sistemas abiertos. Siempre vemos la introducción porque eso es lo que nos ubica. Vimos el capítulo 4 que vimos los sistemas cerrados, hicimos el balance de energía en sistemas cerrados, que era que la energía que entra menos la que sale es igual al cambio de energía del sistema. Aquí ese concepto se amplía, el análisis de energía, a sistemas en los que hay flujo máximo a través de la frontera. O sea, que hay volúmenes de control, es un volumen de control. Y se hace énfasis particular en el flujo de masa en sistemas estacionarios. Un sistema estacionario, bueno, que la masa que entra igual a la masa que sale. Y aplicamos, ¿verdad? En este capítulo se comienza con una relación general de la conservación de la masa, que es la ley de Lavoisier, la ley de la conservación de la materia, lo que entra igual a lo que sale. Y si no sale todo, entonces a lo que se acumula. Lo que sale más lo que se acumula en lo que entra. Y si se agrega algo, bueno, pues se agrega, ¿verdad? Pero es un balance de materia. Luego se sigue explicando lo que es un trabajo que se hace a través del fluido, del flujo, y la energía de los flujos de fluido. O sea, energía y trabajo. Porque la energía que sea un flujo de energía que cambia de temperatura, la energía y transporta, el flujo, la materia transporta una energía. Vamos a ver lo que son flujos, ¿ok? Y también el flujo puede hacer un trabajo. De hecho, casi siempre es así. Al final, luego se aplica el balance de energía a sistemas que involucran procesos de flujo estacionario y se analizan dispositivos comunes con este tipo de flujo, como por ejemplo toberas, turbinas, difusores, compresores, válvulas de estrangulamiento, una cámara de mezclado, o sea, un reactor, un intercambiador de calor, o sea, donde haya flujo de masa. Ok, por último, se aplica un balance de energía a procesos de flujo no variable, como la carga y la descarga de un recipiente, o sea, un batch o un total. ¿Está bien? Esperemos que nosotros esta semana, la semana que viene, en esas 2 clases de la semana que viene, solamente que tenemos para ver, vamos hasta donde llegamos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir directamente a la ley de la conservación de la materia. Esto es rápido, nosotros no vamos a entrar en muchos detalles porque ya ustedes saben eso. La ley de la conservación. Ok. ¿Le cierra su micrófono, por favor? Sí. Ok. Entonces, la conservación de la masa es un principio fundamental de la naturaleza, es la primera ley. Estamos familiarizados todos con ese principio, por lo tanto, muy fácil para ustedes entenderlo. O sea, una persona, por ejemplo, no tiene que ser un científico para saber cuánto aderezo, o sea, cuánto vinagre de aceite se mezcla con azúcar, ¿verdad?
Si usted acepta 100 gramos de aceite con 25 gramos de azúcar, usted sabe que van a salir 125 gramos entre los dos. ¿Ok? Incluso el balance de ecuaciones químicas se hace en base al principio de la conservación de la materia. Ustedes vieron balance de ecuaciones químicas en química 1 y en química 2. Bueno, lo ven en química 1, pero lo aplican en química 2 y en química orgánica, que todos ustedes la dieron. Si 16 kilos de oxígeno reacciona con 2 kilos de hidrógeno, forman 18 kilos de agua. Esa es la ley de la conservación de la materia, se llama la ley de Proust o ley de la proporción constante. Eso es la estequiometría de una reacción química. ¿Ok? Un proceso de electrólisis, por ejemplo, el agua se separa de nuevo en 2 kilogramos de hidrógeno y 16 kilogramos de oxígeno. O sea que en las plantas que están ahí en el río, que tienen que obviamente tratar el agua, filtrarla bien, limpiarla, hacer el agua pura, sacarle todas las sales, su sistema de ósmosis, todos los minerales, y cuando está el agua pura, entonces va a un sistema de electrólisis para separar el hidrógeno del oxígeno. Esas son las plantas que están ahí a la orilla del río. Al igual que la energía, entonces la masa es una propiedad que se conserva, o sea, una ley de conservación de la materia. La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma en un proceso. Sin embargo, la masa y la energía se pueden convertir entre sí. ¿Por qué? Porque la masa es energía y la energía se puede convertir en masa mediante una ley muy conocida que lo puso Albert Einstein, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que es 300.000 kilómetros por segundo. Esa ecuación indica que la masa de un sistema cambia cuando su energía también cambia. Pero sin embargo, aquí, en este caso particular, para todas las interacciones de energía encontradas en la práctica, con excepción de algunas reacciones nucleares, el cambio de masa es tan pequeño que ni siquiera lo detectan los instrumentos más sensibles. O sea, por ejemplo, cuando se forma 1 kilo de agua a partir de oxígeno e hidrógeno, la cantidad de energía liberada es de 15 megajoules, no me lo estoy 16 megajoules, que corresponde, oiga bien, a una masa de 1.76 por 10 a la menos 10 kilogramos. Eso significa 1.76 miligramos. Si usted lo divide entre 1.000.000, o sea, lo divide entre 1.000.000, le va a dar 10 a la 10, la divide en 1.000.000 y da 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. O sea, 1.76, 10 milésimas de kilo. Y se lo divide en 1000 para llevarlo a gramos, entonces 1.76, 0.16 gramos cuando 1 kilo se libera. O sea, para usted vea lo poquito que es. Una masa de esa magnitud está mucho más allá de la exactitud que se requiere para todos los cálculos de ingeniería, por lo tanto se desprecia, se puede ignorar. El cambio de la masa en todos los procesos termodinámicos se ignoran porque además de que es imperceptible, no hay forma de medirlo con los instrumentos conocidos. Para sistemas cerrados, el principio de conservación de la masa se usa de modo implícito. O sea, no se expresó, sino que se suponía al requerir que la masa del sistema permanezca constante durante un proceso. Por eso vimos que en un sistema cerrado, que la masa no sale ni entra al sistema, se asume que la masa no cambie. Sin embargo, para volúmenes de control, la masa sí puede cruzar la frontera. Por lo tanto, hay que tener un registro de la cantidad de material que cruza la frontera. Por lo tanto, hay que hacer un flujo. ¿Y cuál es el flujo másico y flujo volumétrico? Bueno, por ejemplo, usted tiene una manguera y por la manguera puede salir, un ejemplo, 1 kilogramo de agua por minuto. Pero la densidad del agua es 1 kilogramo por litro. Entonces, saldría 1 litro por minuto. ¿Sabe? Si sale 1 kilo, también sale 1 litro, porque pesa 1 kilo de agua, es 1 litro de agua. Por lo tanto, un flujo másico es 1 kilo por segundo o por minuto.
y el flujo volumétrico sería 1 litro por minuto. Usted va a tener que cambiar la masa a volumen multiplicándola por la densidad. Luego, la masa de vamos a decir, la cantidad de masa que pasa por una sección transversal de una unidad de área por unidad de tiempo se llama flujo másico. Y se denota por M punto, porque es por unidad de tiempo. El punto sobre un símbolo se usa para indicar una tasa, o sea, la rapidez de cambio respecto al tiempo. ¿Ok? Eso lo vimos en el capítulo 2. El flujo entra y sale, un flujo que entra y sale con un volumen de control a través de las tuberías o ductos, siempre. Entra por un orificio y todo sale por otro. Usted pone tubo, pero normalmente, aunque sea el volumen, aunque sea toda la sección de un volumen de control, ese es el ducto. Si usted toma un ducto con volumen de control, la sección del ducto va a ser el flujo. El flujo másico diferencial, o sea, por unidad de área o por unidad de tiempo, pasa por una unidad de área en una unidad de tiempo. Entonces, el flujo másico diferencial del fluido que pasa por un pequeño elemento de área, diferencial de área, de una sección transversal de flujo, es proporcional a ese diferencial de área. O sea, que mientras más área, más flujo. También es proporcional a la densidad del flujo y comprende la velocidad del fluido normal, o sea, perpendicular al área, que se denota por Bn. Lo que sigue es un vector, una velocidad normal, una Bn normal. ¿Ok? Porque si se inclina, entonces eso es normal, perpendicular al área. Si se inclina, entonces tiene que buscar la componente normal. Si la velocidad no tiene la misma dirección del área, entonces esta es la velocidad que usted tiene que considerar la normal. Para calcular el flujo es perpendicular al área. Y eso se expresa como el diferencial de flujo másico y el diferencial, una derivada parcial, no una derivada ordinaria. ¿Por qué? Porque depende de varias cosas. Depende de la densidad, depende de la velocidad normal y depende de el área. Por lo tanto, es diferencial parcial. Fíjense que esta es una diferencia ordinaria. Se observa que esta derivada es parcial y esta derivada es ordinaria para indicar la cantidad diferencial. Pero esta se emplea cuando, o sea, por lo regular, para cantidades como calor, trabajo, transferencia de masa, que dependen de varias variables, que son funciones de la trayectoria y tienen diferencias inexactas. Mientras que D es una derivada ordinaria, por ejemplo, una propiedad que cambia, que son funciones de punto y tienen diferenciales exactas. Cuando una diferencial es exacta, se usa una derivada ordinaria. Cuando no es exacta, una derivada parcial. Recuerden, la derivada parcial es cuando varía. Por ejemplo, si el flujo másico varía con el área y varía con el tiempo, entonces esa velocidad, ese flujo, la derivada es ordinaria porque depende del área y depende de la velocidad. Pues si dependiera solo de una variable, fuera ordinaria. Ok, para flujo de un anillo que tiene un radio R, como este que vemos acá, y un radio externo R2, por ejemplo, usted integra el diferencial de área del radio 1 al radio 2, que es el área en R2 menos el área en R1, y es un anillo. Por ese anillo va a ser pi por la diferencia de radio al cuadrado. Esa solamente depende del área. Pero la integral del flujo másico unitario o másico de una tasa, o sea, un flujo, unidad de tiempo, va a ser igual al flujo total. O sea, que el flujo másico total a través del anillo, usted va a través de un anillo, no a M2 menos M1. ¿Por qué? Porque no depende solo del área, depende también del tiempo. Entonces, para valores específicos de los radios,
el valor integral da, o sea, de diferencial de área es el área total. De ahí que los nombres de función punto y diferencial exacto. Pero este no es el caso, por ejemplo, integrado del flujo máximo, que es una derivada parcial. Por esto, los nombres de funciones de trayectoria y diferencial exacta. O sea, este es de trayectoria y este es exacta. La exacta es el área, porque no puede variar. Pero el flujo máximo sí puede variar con el tiempo, por lo tanto es inexacta. ¿Entiendes? Ok, el flujo máximo a través de una sección transversal en un tubo, en un ducto, se define mediante la integración del flujo máximo en esa área. Y eso es igual, como lo vimos aquí, tenemos que integrar la densidad por la velocidad normal por el diferencial de área. Tenemos que integrar esa ecuación. Y al integrar esa ecuación nos va a dar kilogramos por segundo. Si usted multiplica la densidad por la velocidad, vamos a hacerlo aquí para que usted vea. Si nosotros multiplicamos la densidad, vamos a ponerle la densidad vamos a ponerle kilogramos por metro cúbico. Si usted multiplica eso por la velocidad, que es metro por segundo, a usted le va a dar kilogramos y abajo va a quedar metro cuadrado. Le va a quedar kilogramos entre metro cuadrado por segundo. ¿Usted sabe qué significa eso? Masa, área y tiempo. Masa, el flujo máximo por unidad de área por unidad de tiempo. Flujo máximo. Porque estamos multiplicando la densidad por la velocidad. Me da un flujo máximo. Y si yo lo multiplico por el tiempo, entonces me va a dar los kilogramos por área. Y si yo lo multiplico por el área, me dan los kilogramos por segundo. Por eso, al integrar esto, me da kilogramos por segundo. Porque estamos multiplicando por el área. Entonces, densidad por velocidad por diferencial de área. Si yo multiplico esto por el área, que son metros cuadrados, se va metro cuadrado con metro cuadrado, me queda kilogramos por segundo. Esos kilogramos por segundo es igual precisamente al M punto, o sea, la masa por unidad de tiempo. ¿Ok? M punto. Ahora, esa ecuación 5.3 es válida todo el tiempo. Por lo tanto, es exacta. No siempre es práctico para análisis de ingeniería como resultado de la integral. En cambio, sería bueno contar con una expresión en términos de los valores promedio de flujo máximo a través de una sección transversal de un tubo. En un flujo general compresible, o sea que se puede comprimir algo, la densidad y el volumen pueden variar a lo largo del tubo. ¿Ok? Porque se puede variar la presión. Y si cambia la presión, cambia el volumen y cambia la densidad, si es un gas, por ejemplo. Sin embargo, en muchas aplicaciones prácticas, la densidad es en esencia uniforme, o sea, constante sobre una sección. Sobre esta sección. Por ejemplo, miren, en este tubo, la presión que hay en la pared, del fluido que está cerca de la pared, es mayor que la presión de aquí. Y se comprime algo, pero para los fines prácticos es mejor decir que en esta sección, en la sección, no cambia la densidad. ¿Ok? Por su parte, entonces, la velocidad nunca es uniforme. ¿Por qué la velocidad no puede ser uniforme? Porque la velocidad varía mucho con el radio. Vamos a explicarlo eso en términos concretos. Si va agua por un tubo, una parte del agua moja el tubo. Por lo tanto, tiene una velocidad cero. Una velocidad cero aquí. Pero el que se despega un poquito, una capa de agua, poquito cerca de la pared, está un poco frenada por el agua que está pegada al tubo. Imagínense una capa muy fina. Entonces es como si fuera muy viscosa porque está pegada. Como está pegada mojando al tubo, ella no se mueve, su velocidad es cero. Entonces el fluido que está un poco más arriba, unas capitas más arriba, se frenan, por eso la velocidad es menor mientras más cerca de la pared del tubo. ¿Ok? Es menor.
y donde la velocidad es máxima en el mismo centro del tubo, que está lejos de la pared, y ya no lo frena. Lo sigue frenando, pero eso es otra cosa. ¿Ok? Entonces, normalmente de esto, que es una ecuación de segundo grado parabólico, usted busca la velocidad máxima y la velocidad media. Y la velocidad media es el área sobre la curva entre la sección y le va a dar la velocidad media. Ok, muy bien. La velocidad nunca es uniforme en una sección transversal de la tubería, debido a que el fluido se adhiere a la superficie y por lo tanto tiene una velocidad cero en la pared. ¿Por qué? Porque no se desliza. Además, la velocidad varía desde cero en la pared hasta algún valor máximo cerca del centro del tubo. Se define entonces la velocidad media, oiga, la velocidad media o velocidad promedio, como el valor promedio de la velocidad normal. O sea, la velocidad normal es la velocidad en el área, o sea, perpendicular al área de la sección. ¿Ok? ¿Y cómo se define? Como 1 sobre el área. Por eso le dije, usted coge el área que hay debajo acá, esa velocidad por diferencial de área entre el área. Cuando usted integra la velocidad por diferencial de área total y lo divide entre el área, va a tener velocidad media, donde esa AT es el área de la sección transversal normal a la dirección del flujo, o sea, perpendicular a la dirección del flujo. Fíjense que si la velocidad promedio, si la velocidad fuese promedio en toda la sección, entonces el flujo másico sería idéntico al flujo que se obtiene con la velocidad de perfil real, o sea, con esta. Cuando usted integra esta, pero tiene que tener la ecuación que se llama ecuación de Bernoulli. Si usted tiene esta ecuación y la integra, va a dar lo mismo que si usted multiplica la velocidad media por la sección. ¿Ok? Así, pero va un flujo tanto incompresible como compresible, donde la densidad es uniforme en la sección. La ecuación 5.3 que vimos acá, esta, usted la integra, se convierte en esta, que es igual al flujo máximo, densidad por la velocidad promedio, velocidad media, que es esta, por el área transversal. Y va a dar lo mismo. Entonces, para un flujo compresible se puede considerar, si se comprime, que la densidad, o sea, a densidad como, se puede usar la densidad, perdón, como la densidad promedio en la sección, porque puede variar. Entonces, esta ecuación se puede usar todavía como una aproximación personal. Para simplificar, entonces, se elimina el subíndice de la velocidad promedio y se coge la velocidad, sabiendo que es promedio, ¿ok? Sabiendo que es velocidad promedio. Déjame ver la cosa. A ver cuántos son que hay acá. Bueno, aquí yo lo tengo. Tenemos 17, 15. Muy bien. O sea, se quita el subíndice y se sabe que es promedio. También al área transversal, también se le puede quitar la T y sabe que es la sección. ¿Ok? Pero se la deja. Entonces la velocidad, el flujo volumétrico, usted quita la densidad, porque puede ser que si usted quita la densidad, se queda la velocidad nada más. Entonces, si usted integra la velocidad por el área, tiene el flujo volumétrico, o sea, por unidad de volumen. Está aquí en la figura 5.4. Fíjense que usted tiene este volumen de acá, esta distancia de aquí a aquí, por esta sección, le da una área. Y por tiene una sección y la multiplica por esta distancia, tiene un volumen. Entonces, ese volumen es la velocidad por medio por el área. El flujo, el volumen del fluido que pasa por una sección unitaria, una sección, unidad de tiempo se llama flujo volumétrico. Y esa es la cantidad de litros que pasa por unidad de tiempo. Para el monje italiano Benedetto Castelli, publicó la primera forma de la ecuación 5.6, o sea, de esta ecuación. Mira aquí que la mayor parte de los libros de mecánica de fluido usa Q en lugar de B punto para flujo volumétrico.
Aquí se va a usar B punto para indicar que es un flujo volumétrico. O sea, un flujo por unidad de área o por unidad de tiempo. Y el flujo volumétrico es la masa igual a el flujo volumétrico másico es igual a la densidad por flujo volumétrico, pero flujo másico, densidad por flujo volumétrico. Y el flujo volumétrico, o sea, por lo tanto, como está multiplicando por la densidad, este flujo volumétrico entre el volumen específico. Porque recuerden que el volumen específico son los centímetros cúbicos por gramo, por lo tanto ya incluye la masa. Donde B es el volumen específico, B chica. Esta relación es análoga a la que la masa es igual a la densidad por el volumen. El flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico. Es lo mismo. Que es la relación entre la masa y el volumen de un flujo contenido en un recipiente. Ok, el principio de la conservación de la materia. Vamos a verlo. ¿Qué es el principio de la conservación de la materia? Para un volumen de control se puede expresar como la transferencia neta de masa hacia o desde el volumen de control durante un intervalo de tiempo delta t, y que es igual al cambio neto, o sea, ya sea el incremento o disminución de la masa dentro del volumen de control. O sea, que la masa total que entra a un volumen de control durante un delta t menos la masa total que sale del volumen de control durante el mismo delta t es igual al cambio neto de masa dentro del volumen de control durante ese tiempo. O también usted puede decir que la masa que entra menos la masa que sale igual a la masa que se, a la masa que se acumula. Donde esta es igual entonces a la masa final menos la masa inicial. Fíjense que la masa que entra menos la masa que sale es lo mismo. Fíjense, aquí tenemos un diferencial, un delta. Como delta en el volumen de control es igual a la que sale menos la que entra. La masa, la que sale menos la que entra. Da igual a la que entra menos la que sale, más es una cuestión de signo. ¿Ok? Que es el cambio de masa de volumen de control durante ese proceso. Aquí en esta figura también se puede, usted ve, aquí tenemos la figura del principio de la conservación de la materia, lo que entra es igual a lo que sale. Eso es todo. Usted tiene acá un sistema que entra agua y sale por aquí. Entra aquí y sale por aquí. Sale cuando se rellena. Entonces, cuando está a ese nivel, esta salida está a este nivel. Se llena, pero cuando llega a este nivel comienza a salir. Entonces, la que entra igual a la que sale. Okay. También se puede expresar la fórmula como una tasa. La tasa de entrada menos tasa de salida es igual al diferencial de la masa acumulada en el volumen de control por unidad de tiempo. ¿Okay? Donde M punto de entrada y de salida son los flujos máximos de entrada y salida. Y este diferencial es la rapidez con que cambia la masa dentro del volumen de control, porque es una derivada. Comúnmente se hace referencia a la ecuación de Xi 8 y 9 como balance de masa y se aplican a cualquier volumen de control que experimenta alguna clase de proceso, donde hay entrada y salida de masa. Si consideramos un volumen de control de forma arbitraria, como se ilustra en la figura 5.6, que vimos aquí un volumen de control arbitrario, arbitrario, recuérdese que es perpendicular, si sale un fluido, es perpendicular al área. ¿Ok? La masa de un volumen diferencial dentro del volumen de control va a ser igual a la diferencia de masa o la densidad por diferencia de volumen, obviamente. Luego sé que masa es densidad por volumen. Y la masa dentro del volumen total de control en cualquier instante t es la integral de eso. La integral. Va a ser entonces la integral de eso. Entonces, la rapidez con que cambia la cantidad de masa dentro del volumen de control, por lo tanto, se puede expresar en unidades de tiempo. La rapidez de cambio va a ser, este es el cambio, unidad de tiempo, la rapidez. Es la derivada con relación al tiempo de esta ecuación. Pero para eso va a tener que buscar una relación entre densidad y volumen y velocidad y tiempo. En el caso especial, para que ninguna masa cruce la superficie